Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches a todo el planeta Tierra. Dependiendo de donde estén, les saludamos aquí en Televinter Constitucional, Canal Patrio, transmitiendo en vivo y directo desde la capital de la República Mexicana, ahora Ciudad de México, antes Distrito Federal. Querido auditorio, hoy en el ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas nacionales y regionales, dentro del Foro Permanente Constitucional y de Derechos, específicamente rumbo al centenario de la Constitución Nacional y la particular o local de la capital de la República Mexicana, también rumbo al constituyente que será precisamente en enero del 2017 y las elecciones para candidatos a diputados constituyentes en el mes de junio del presente año 2017. Su servidor, abogado constitucionalista, presidente del Parlamento Constitucional Nacional de la Agrupación Nacional Interdisciplinaria de México, Acción Ciudadana, con registro vigente en el Instituto Nacional Electoral, fundada en el año de 1989 y cuyo lema gira en torno al conocimiento para la unidad y superación en este país, en México, y por el poder ciudadano. Querido auditorio, hoy tenemos la presencia de tres distinguidos mexicanos, importantísimos personajes nacionales en su contexto correspondiente, en sus luchas particulares y desde luego en la línea o vía constitucionalista, buscando un país más próspero, más justo y más equitativo. Invitados especiales desde Tabasco, desde el Edén, ¿verdad? ¿Cómo dice la canción? Ven, que Tabasco es un Edén. Ven, vamos a Tabasco. Y es un verdadero Edén porque contamos con todo lo que la naturaleza nos ha dado y generosamente. Bueno, pues está Jesús Rosperón, presidente Salmerón, presidente de la Unión Fraternal Petrolera Lázaro Cárdenas. La Unión Petrolera Fraternal Lázaro Cárdenas. ¿Cuántos trabajadores tiene esta unión? Hacen voz y eco de millones de trabajadores. Hacemos voz y eco de miles de trabajadores. Que en el estado de Tabasco estamos hablando de haya una probabilidad de unos 15,000 trabajadores de planta y como 10,000 trabajadores jubilados de la misma empresa de petróleos mexicanos, que estamos viviendo una situación muy difícil. Muy bien, Jesús, bienvenido. Gracias. Viene con Jesús también otro dirigente. Rubén Núñez Guzmán, también de Villahermosa, petrolero jubilado, que estamos resintiendo los cambios que está llevando a cabo la reforma energética y que Petróleos Mexicanos, pues de una o de otra manera, está perjudicando nuestros derechos laborales. Pues es la tercera vez que vienes aquí a Televinter Constitucional Ciudad de México. Es un honor para mí y estar aquí hasta presente. que logramos entrevistarte, Rubén. Finalmente, sí, de Rubén, disculpe. Muchas gracias por tu presencia, Rubén. Sí, en Televinter Constitución Ciudad de México, rumbo al constituyente de la Ciudad de México, el próximo mes de junio, y el constituyente sesionará en el mes de enero ya del centenario de la Constitución Nacional. Y querido auditorio, les tenemos otra sorpresa fenomenal. Está aquí, en este foro permanente constitucional, en el ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas nacionales y regionales, un gran mexicano también, así como don Jesús y don Rubén, pero aquí en su contexto correspondiente, en la lucha constitucionalista, el licenciado Iván Manjarres, que ha sido diputado federal, diputado local, la Asamblea Legislativa de la ahora Ciudad de México. Y bueno, por cierto, hablando de Ciudad de México, les informamos que nuestro programa cambia de nombre de Televinter Constitucional a Televinter Constitución CDMX o Televinter Constitución de la Ciudad de México,
rumbo al constituyente de la Ciudad de México. ¿Qué te parece? Son los padrinos con el nuevo nombre de este programa de la hora ciudadana y constitucional, transmitiendo en vivo y directo desde la Ciudad de México, capital de la República Mexicana. Iván, pues un saludo, por favor, a nuestro auditorio. Pues es importante en este momento ver que la Constitución de la Ciudad de México está por iniciar y también ya está el centenario de la Constitución Federal el próximo año 2017. Y tenemos realmente que meditar sobre estos dos temas. En cuanto a la Constitución de la Ciudad de México, es importante mencionar que tenemos que verla con una visión muy crítica. El constituyente de la Ciudad de México viene cargado de antemano, ya que en ningún constituyente del mundo se tiene un 40 diputados previamente designados, 6 por el Ejecutivo Federal, 6 por el Ejecutivo Local, representantes del Senado y de la Cámara, ya que 4 de cada 10 pues ya estarían cargados hacia un proyecto y solo 60 estaría en todo caso siendo electo el próximo 5 de junio por la ciudadanía. Muchas gracias, Iván Manjarres, exdiputado federal y exdiputado local. Querido auditorio, pues ya vieron ustedes la presentación de nuestros invitados especiales originales. Nuestro programa, que ahora ustedes 4 son los padrinos con el cambio de nombre de Televinter Constitucional Canal Patrio a Televinter Constitución CDMX o Televinter Constitución de la Ciudad de México rumbo al constituyente de la Ciudad de México. Pues les decía, se viste de gala porque ya acaba de llegar nuestra otra invitada especial, son 4 los invitados especiales, la licenciada Perla Escalante, ¿verdad? Ella también, como les mencionaba, es una gran luchadora social, una gran mexicana, una gran dirigente, y ya además les tenemos una sorpresa que ya en su momento se los vamos a dar porque poco a poquito, ¿verdad? Ella también viene a participar aquí en este foro permanente que tendremos hasta el 2018, finales del 2018, por rumbo al centenario de la Constitución Nacional, pero de todos la Constitución de la Ciudad de México se aprobará en enero, ¿verdad? En enero del 2017. Dije 2018 o 2017. 2017. 2017. Licenciada Perla Escalante, además dirigente de la Central de Abasto, y tenemos entendido que es también dirigente en el partido Movimiento Ciudadano, ¿verdad? Lo escuché en una sesión de ayer, creo. Pero además tenemos entendido que es candidata también, ¿verdad? También. Pero eso no podemos mencionarlo en este momento, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos en el ciclo de los grandes temas, de los grandes retos nacionales, locales y de vez en cuando hasta mundiales. Gracias, licenciada. ¿Podría darle un saludo a su auditorio? La están viendo en este momento en todo el mundo a través de internet, aquí en Televinter Constitución Ciudad de México, en vivo y directo, la licenciada Perla Escalante. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes, agradezco la invitación. Y pues bueno, el tema importante relacionado con la representación que tengo, ¿qué nos interesa que se contemple en esta nueva Constitución? Yo sé que ahorita el diputado ya dejó muy claro en qué consiste precisamente este constituyente, esta elaboración del documento tan importante que contendrá tanto los derechos y obligaciones de la Ciudad de México. Hoy, como representante del principal centro de abasto a nivel nacional de alimentos en la Ciudad de México, pues estoy muy interesada en que se legisle de manera adecuada cuál es el régimen jurídico que le va a pertenecer a la Central de Abastos de la Ciudad de México. Al día de hoy se encuentra un litigio que no define si la competencia es federal o local. El contrato del fideicomiso se firma con la autoridad federal, posteriormente con los cambios constitucionales, resulta que la competencia era local. Hoy en día nos enfrentamos hasta este momento con ese grave problema. ¿Es local? ¿Es federal? ¿Qué autoridad es competente?
Lo más grave es que el participante, así se les llama a quien coloquialmente le decimos bodeguero, el participante se encuentra en un grado de incertidumbre jurídica que permite que las autoridades violenten sus garantías. Continuamente tenemos que estar promoviendo juicios de amparo para defendernos y que se determine a través de la autoridad judicial qué régimen le pertenece a la central de abasto. Creemos que hoy es el gran momento y la gran oportunidad en que este documento tan importante que es nuestra Constitución defina este tema que por años nos ha tenido en tribunales, en el Tribunal Contencioso Administrativo, también en los civiles, de todas las materias, dependiendo con qué cachucha, como se dice coloquialmente, quiera actuar la autoridad. Hoy quiero ser fideicomiso público, hoy soy fideicomiso privado, hoy aplico leyes locales, hoy aplico leyes federales, situaciones que como nosotros sabemos son violatorias, pero son violatorias a todas luces de las garantías individuales de mis compañeros. El gremio que yo represento ve una gran oportunidad en este constituyente y entonces es nuestra preocupación. En este momento sabemos que estamos aquí al lado del abogado, que el abogado es una persona demasiado inmersa en las cuestiones del amparo y hemos contado con él. El contacto con él es precisamente por este tema que a nivel nación tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque el 90% de todos los productos agrícolas del país pasan por esta central. Sigue siendo al día de hoy la más grande del mundo. Son 300 hectáreas, son 90,000 comerciantes, 5,000 bodegas. Tenemos un mundo infinito de procesos de comercialización, pero también de problemáticas jurídicas que el día de hoy no están reguladas como debiera ser. Nos da mucho gusto el tener el contacto con el abogado, escuchar al diputado que tiene tan clara, pues, y les deja a ustedes tan claro la importancia de la elaboración de este documento. Muchas gracias, licenciada Perla Escalante, por estar aquí con nosotros en el ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, problemáticas nacionales y regionales, y foro permanente sobre Constitución de la CDMX, Constitución de la Ciudad de México y rumbo al Constituyente de la Ciudad de México y al centenario de la Constitución Nacional. Muchas gracias nuevamente. Un fuerte aplauso, ¿verdad? Porque nada más hizo el esfuerzo para estar con nosotros aquí porque sabemos cómo está el tráfico. Gracias, licenciada. Licenciada Perla Escalante está también aquí con nosotros, ya no escuchó su presentación, destacados dirigentes de trabajadores de Petróleos Mexicanos. Vamos a escucharle su problemática de entrada. ¿Qué les parece, Iván Manjarres? ¿Cuál es la problemática en sí que tienen los trabajadores, don Jesús y don Rubén? ¿A cuántos trabajadores les afecta? Actualmente los trabajadores de la industria petrolera... Perdón, déjeme hacer un pequeño paréntesis. Los trabajadores de Pemex, ¿quién se iba a imaginar hace unos 4, 5, 6 años que estos tuvieran la problemática que ahora vamos a escuchar? Efectivamente, nosotros como trabajadores de la industria petrolera hemos laborado más de 35 y 40 años y actualmente estamos disfrutando nuestra jubilación contractual. Lo que sucede en nuestro gremio es que lamentablemente tenemos un sujeto que se llama Carlos Romero Deschamps, quien sin tener facultad legal alguna, aunque hay que reconocer que nosotros los trabajadores hemos permitido que ese tipo de sujetos estén al frente de nuestro sindicato, ha venido destruyendo gradualmente al sindicato petrolero y contribuyendo a que la industria petrolera vaya pasando en forma gradual desde 1989 a manos de las industrias norteamericanas. Podemos decir con toda seguridad, de que si el sindicato petrolero no se hubiese vendido a través de sus líderes, entre ellos Romero Deschamps y los 36 secretarios generales que constituyen el núcleo del sindicato, jamás se hubiese entregado la industria petrolera, que es de todo el pueblo de México, en manos extranjeras, tal como sucedió, y así todo mundo, y muchos mexicanos lo saben, que las
compañías extranjeras estuvieron explotando desde 1904 el petróleo aquí en nuestro país. Y digo 1904 porque ahí fue cuando se perforó el primer pozo petrolero aquí en México, en San Luis Potosí, en el Ébano, San Luis Potosí. Y desde entonces esa industria fue explotada por parte de los extranjeros para beneficio de sus distintos países. Fue una gran hazaña la que hizo el sindicato, que fue el instrumento que se enfrentó a las compañías para vencerlas a través de una huelga y posteriormente contribuir con su esfuerzo y con su trabajo a la creación de esta industria petrolera para beneficio del pueblo de México, no para el beneficio de los trabajadores, porque finalmente los trabajadores únicamente obtenían un salario, pero la riqueza era repartida a través de la Secretaría de Hacienda al pueblo, llámese educación, llámese transporte, en fin, todo lo que beneficia al pueblo de México. ¿Qué sucedió a partir de 1989 cuando el señor, que le he dicho señor, un sujeto llamado Carlos Romero Deschamps, asumió en forma apócrifa la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros en sustitución de otro compañero que se apellidaba Sosa, que no es el caso mencionarlo. Entonces ahí empezaron a firmar convenios en donde ellos iban entregando ese compromiso que tenía el sindicato para con la nación de defender la nacionalización del petróleo. Fueron modificando los estatutos del sindicato y el contrato colectivo de tal manera que los directores de la empresa Pemex empezaron a firmar contratos con las diversas compañías para ir entregando por parte y en forma gradual lo que era perforación, lo que era reparación de pozos, lo que era transportación. O sea, era un conjunto de departamentos que constituían la base fundamental de la industria petrolera. Actualmente podemos decir que Petróleos Mexicanos se encuentra en manos extranjeras. Lo estamos viendo, lo escuchamos por la radio, por la televisión, pero lamentablemente muchas veces el desconocimiento de estos hechos ha permitido la actuación equivocada de quienes están al frente de la empresa. Además de saquearla, ahora están entregando todo en manos extranjeras. Es más, ya le entregaron. El cambio de razón social. Y en este contexto vamos a ver la figura de Carlos Romero Deschamps. Los trabajadores nos sustentamos nuestra permanencia en la industria petrolera en un contrato colectivo de trabajo, el cual a partir del año de 1991 fue modificado desde su base fundamental, le cambiaron incluso su numeral, de tal manera que el contrato colectivo quedó totalmente pulverizado, lo cual permitió el despido de más de la mitad, es decir, el 50% de los trabajadores petroleros, y actualmente con las modificaciones que le acaban de hacer al nuevo contrato colectivo, ya entregaron en manos la totalidad de la empresa Petróleos Mexicanos. Se están deshaciendo de los trabajadores de planta activo, incluso quieren deshacerse de nosotros los jubilados, que ya tenemos un derecho generado. ¿Cuántos jubilados son? Actualmente tenemos un aproximado de 76,000 jubilados y como 80,000 de planta activo. ¿Ustedes están en defensa de todos? Nosotros estamos en defensa de todos los trabajadores de la industria petrolera porque conocemos y somos parte del sindicato. Y allá en el estado de Tabasco iniciamos un movimiento, invitamos a los trabajadores de planta y a los jubilados, incluyendo también a los transitorios, porque de una u otra manera son parte del mismo sindicato. El hecho de que sean transitorios no implica que ellos no sean... Bien, ¿en qué les afecta el nuevo contrato? El nuevo contrato, específicamente al jubilado, nos afectan porque existía una cláusula, y digo existía porque ya fue modificada, que se llama la número 135, en donde estaba totalmente establecido que los trabajadores jubilados teníamos un derecho a percibir nuestro salario, incluyendo los incrementos salariales que se le daban a los trabajadores en activo. Pero además teníamos derecho a un servicio médico permanente y medicamentos de calidad. Tenemos derecho a que se nos diera una bonificación del costo de la gasolina. Esa bonificación viene desde 1963, que el sindicato la ganó para los miembros del sindicato. La fueron mejorando, pero a partir del 91 despedazaron el contexto de esa cláusula, y de tal manera que en el nuevo contrato que firmó en forma traicionera Romero Deschamps y los secretarios generales, incluso ese contrato
no lo han publicitado, lo tienen Tienen oculto, oculto. para evitar que nos enteremos las afectaciones que se nos hicieron ya, más bien dicho, los agravios que ya están estipulados en el contrato colectivo. Esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí, y a invitación del licenciado Román Díaz Vázquez, que nos ha asesorado, nos ha orientado con su conocimiento jurídico, y es la persona que nos ha impulsado a defendernos. Él estuvo en la ciudad de Villahermosa hace como el año pasado, nos hizo una plática, nos invitó a luchar, y aquí estamos. Aquí estamos. Pues muchas gracias, don Jesús. Licenciado, solo Rubén. quisiera hacer hincapié en que efectivamente ese derecho que aparecía en el contrato colectivo ahora se determina bajo la voluntad del patrón. El patrón se obliga a proporcionarle al trabajador, en donde esa cláusula pues ya desapareció, ya no es el trabajador tiene derecho, no. Ahora dice el patrón se obliga, y esa serie de sutilezas nos han venido perjudicando. Muy bien. Iván, ¿tienes algún comentario que hacer? La licenciada Perla Escalante, ¿tendría algún comentario, alguna pregunta que hacer? Bueno, yo siento que es importante que se transparente la cuestión sindical, no solo en Pemex, sino en cualquiera de los sectores de producción de este país, dado que lamentablemente en este país no hemos tenido un auténtico sindicalismo, sino hemos tenido líderes charros, verdaderos vividores de la cuestión laboral, que no defienden a los trabajadores y nos enriquecen a costa de ellos. Y el resultado es el que estamos viendo aquí en Pemex. Y es realmente conocido por toda la población en general lo que Romero de Champs ha hecho de años hacia la actualidad con este sindicato, que debería ser el que menos problemas debería tener, y hoy vemos que está totalmente afectado pues por malos manejos de una gente que no tiene escrúpulos. Muchas gracias, licenciado Iván Manjarres. Estamos en un año constitucionalista igual que el siguiente. Váyanse preparando para que nos den su opinión. ¿Qué les gustaría que hubiera? ¿Una nueva constitución nacional o federal? ¿O más reformas? Tiene más de 500 reformas. Se dice por ahí que la constitución nacional ya es muy diferente a la original, ¿verdad? A la promulgada el 5 de febrero del año de 1917. ¿Qué les gustaría? ¿Qué opinan, mejor dicho, ustedes como ciudadanos mexicanos, pero además como importantísimos dirigentes de trabajadores de petróleos mexicanos? Váyanlo pensando. Si la licenciada Perla Escalante gusta hacer algún comentario, lo recibimos, o nos esperamos para seguir tocando los temas de la Central de Abasto y su opinión sobre la Constitución Nacional y la local. ¿Quisiera hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta sobre el tema petrolero o energético de los trabajadores? No, ¿O pues, nos esperamos? ¿verdad? Más que pregunta, Exacto. creo yo que es algo agradable ahorita saber. Ustedes platican que el licenciado los impulsó a defender sus derechos. Es agradable saber que todavía los ciudadanos, en el índole de la problemática que nos encontremos, estamos dispuestos a no decir ya nada se puede cambiar, ¿no? Porque es su problema ahorita, este factor del problema del sindicato de los trabajadores de petróleos, pero hay muchas problemáticas. Yo hablo de la de mi sector, y si sentamos a tanta gente que ha sido violentada en sus garantías por el gobierno, y que pocos son los ciudadanos que dicen vamos a defender. Tenemos que hacer valer nuestros derechos, tenemos que sacar a los dirigentes corruptos, tenemos ya que cambiar este tipo de dirección que hemos venido trayendo como sociedad mexicana, y la gran mayoría de los ciudadanos estamos cansados, pero pocos son los que dicen estoy dispuesto a hacer el cambio y a que se defiendan y se respeten mis garantías. Entonces, más bien es pues una felicitación tanto a ustedes por estar encabezando este tipo de movimientos, y pues como siempre al licenciado Gracias que a está al ustedes, frente licenciado está al frente siempre de este y de muchas causas sociales. Hombre, del muchas tipo. gracias, ya me va a hacer que me dé pena, ¿verdad? Gracias, Sí, gracias. Con mucha Bueno, satisfacción gracias. voy a comentar de que nuestra lucha no es de ayer ni así de ayer, es. sino Sí, claro. es de años, es de años. Y nuestra protesta sigue en pie. Y seguimos en la lucha.
Por eso, querido auditorio, distinguidos televidentes, es el ciclo de los grandes temas, retos, problemáticas y personajes nacionales y regionales. Y por eso hoy tenemos aquí a 3 personajes del sexo masculino en esa lucha y a una gran líder, una gran dirigente nacional con presencia muy importante en la economía nacional, porque la Central de Abasto tiene influencia, tiene trascendencia a nivel nacional, ¿verdad? En el intercambio de bienes y productos, que es el comercio. Y pues nuestra felicitación a ustedes como grandes personajes Gracias. nacionales, femenina y masculinos, ¿verdad? Jesús, si no hay otro comentario, Iván, licenciada Perla Escalante, en torno al tema de la problemática petrolera. Yo sí quisiera hacer alguna, no tienen ustedes por el momento, con la reforma energética, ya sé lo que me va a contestar, pero ¿qué nos puede decir de la reforma energética y los trabajadores de Pemex y la consecuencia para el Estado y pueblo mexicano? Bueno, la reforma energética Recién promulgada. Ya sabemos por qué, no tiene caso dar los nombres, trae consigo grandes afectaciones al pueblo de México, no nada más para los trabajadores petroleros. ¿Por qué razón? Por ejemplo, en el estado de Tabasco, en donde se localiza más del 40% de la producción de crudo, ¿y qué es lo que está sucediendo en Tabasco? Como consecuencia de la reforma energética y de la caída del precio del petróleo, en Tabasco existe un desempleo descomunal de más de 4,000 trabajadores, porque están despidiendo no solo trabajadores del sindicato petrolero, de Pemex directamente, sino de las compañías que estaban operando allí, y derivado de ese despido, estamos hablando que Tabasco es uno de los estados que tiene más de 5,000 gente sin empleo, un incremento de la delincuencia, de robos, raptos y toda esa cosa, que yo no quiero decir que el gobierno sea el culpable, pero sí es responsable de que no se haya combatido con eficacia esa situación, derivada precisamente del petróleo. Ahora, la reforma energética viene a entregar en manos extranjeras la riqueza que es del pueblo de México. ¿Por qué digo esto? Porque incluso tuve la oportunidad de leer unos artículos de la reforma energética que dicen que si localizan en algún terreno de los trabajadores, de los ciudadanos, llámese Tabasco o llámese Chiapas, porque también hay mucho petróleo allí, y el estado de Campeche, si el dueño del terreno, que es propietario y tiene su título de propiedad, se niega porque la explotación del petróleo va a originar la destrucción de sus sembradíos, el aniquilamiento del sistema ecológico, el ecosistema, se niega, fíjese bien, dice allí, ¿sí?, que podrán las empresas solicitar el apoyo de la federación para que intervengan y obliguen al dueño a entregarle la parte del terreno que ellos necesitan para extraer el petróleo. Y yo digo eso, ¿dónde queda pues entonces el derecho de propiedad que la Constitución confiere a los ciudadanos? Estaba contemplada como expropiación y le cambiaron de expropiación a ocupación temporal. Pues le van a ocupar el predio y luego a lo mejor te lo devuelven, pero ¿cómo se los van a devolver? Todo echado a perder las tierras, inservible para inservible, ¿verdad? Tabasco era un lugar donde hace muchos años pues se producía caña, plátano, cacao, maíz. Es que es una tierra pródiga. Todo lo, como decimos ahí en Tabasco nosotros, todo lo que tires allí, no necesitas sembrarlo, solito nace. La fertilidad de la tierra ya se terminó. Había muchos peces, las lagunas, los ríos, todo eso ya se ha ido exterminando. Como consecuencia de la forma irracional en que se ha explotado los yacimientos petrolíferos. Pero bueno, podemos decir que servía esa riqueza al pueblo de México. Ahora ya no. Esa riqueza pasó a manos extranjeras. Eso es lo que trae la reforma energética para nosotros.
Y claro, tenemos que decirlo, teníamos un sindicato poderoso que se enfrentaba a ese tipo de decisiones del ¿En la gobierno. etapa de quién? En la ¿O etapa a de cargo de quién? Bueno, en la etapa y Digo, para debo decirlo, mandarle una felicitación, si hubo debo algunos decirlo, nacionalistas, ¿no? el hombre más nacionalista, con sus errores, sus equivocaciones, sus errores como todo ser humano, pero que sin embargo de ser nacionalista se llamó, ya es fallecido, Joaquín Hernández Galicia Laquina. Ese hombre hizo crecer la membresía del sindicato y parte de la riqueza la distribuyó a través de apoyos al campo. Él daba dinero del sindicato o que obtenía a través del sindicato para sembrar en los estados donde había siembra, los dotaba de maquinarias para hacer producir la tierra, o sea, contribuyó ese señor. Eso pues realmente no le gustó al gobierno porque estaba ya creando un pequeño estado dentro del estado general. Porque aunque lo hayan encarcelado, pero de su libertad a don Joaquín de Galicia, nunca se le comprobó delito alguno. Que vamos a pensar que cometió errores, se allegó riquezas, pero también compartió, no se quedó con todo lo que logró obtener. ¿Sobre algún comentario, licenciada? ¿Ninguno? Iván. Entonces, para culminar con la participación de don Jesús Salmerón, Rosa Salmerón, sobre Constitución Nacional, algo muy concreto por los tiempos para que culminen nuestros invitados especiales también, licenciada Perla Escalante e Iván Manjarres. Sobre Constitución Nacional, muy concreto. Sí, la Constitución de nuestro país, que va para 100 años. Que va para 100 años, pero que lamentablemente ha sido modificada tantas veces que ya de su original no queda nada. Yo no me quiero hablar de esto. Se modificó el artículo 26 y 27 y el 123. Esos tres artículos terminaron por completo de darle muerte a esa Constitución. La Constitución es un documento histórico que ya no cumple su función como Constitución para proveer del derecho al pueblo de México y darle la oportunidad de ejercer ese derecho en las actividades que desee emprender. Muy bien. Sobre la probable de la Ciudad de México, capital de la República Mexicana, porque aquí estamos nosotros manejando o contemplando la postura de que no solamente debe consultarse a los oriundos y a los vecinos de esta región, sino a toda la República. ¿Por qué? Porque aquí está la capital de la República, ¿verdad? Y por eso estamos llevando a cabo este foro permanente para que se aporten opiniones y comentarios, ¿verdad?, sobre esta Constitución. Es muy Críticas, censuras, es muy en fin. importante su pregunta, licenciado, porque realmente la Ciudad de México es la cuna de nuestro país. Aquí están los poderes. Y siento que una Constitución que se formule para la Ciudad de México tiene que considerar también a los otros 30 y tantos estados, porque de una u otra manera todos somos mexicanos y aquí está la base fundamental de la historia de nuestro país, y esa Constitución debe ser estudiada, analizada a profundidad para que no afecte intereses del pueblo de México. Debe ser una Constitución que, tomando como base esa Constitución de 1917, reivindique el derecho de la sociedad para vivir con dignidad y vivir con el respeto a lo que le es propio, y que no se permita que quienes se dice por ahí, se comentan allá en los estados y en mi estado, de que esa Constitución de aquí de la Ciudad de México es a modo, está proyectada o formulada para favorecer los intereses de la clase política, que ya sabemos cuál es, pero no para favorecer los intereses de los ciudadanos de la Ciudad de México. Yo siento que el pueblo, y específicamente los ciudadanos de México, deben de participar con sus ideas, con sus conocimientos, porque exacto, una Constitución no es algo ajeno a la Ciudad de México y a los ciudadanos. Deben de participar directamente y oponerse a todo aquello que les va a afectar, si no al futuro, quizás en el presente próximo. Yo por eso sí opino que debe ser
una constitución en donde participe el pueblo, porque finalmente es para el pueblo, no es para los que se encuentran en el poder. Así es, por eso estamos llevando a cabo, le agregamos este foro permanente. Y si es a modo, precisamente por eso está este foro plural, ciudadano, social, para en su momento influenciar, incidir y hasta plantear nuestro propio proyecto de constitución para a los que lleguen como constituyentes y a quien corresponda plantearles, aquí está este proyecto de constitución, proyecto social, ¿no? Ciudadano, plural, donde el partido aquí es lo de menos para nosotros, ¿verdad? Lo importante es que sean mexicanos nacionalistas, patriotas, que busquen y trabajen por un país Mejor. más justo, más próspero y más equitativo. Desde luego partiendo de la Ciudad de México y como dicen algunos, para que esta constitución sea ejemplo para todo el resto de la República. Es digno. ¿Es todo, Sí. don Jesús? No, nada más agradecerle haberme invitado y sobre todo déjenme felicitarles a ustedes dos, al licenciado, A la licenciada por Perla esa- Escalante, esa ¿verdad? participación, la Sí, licenciada Iván Perla Mangel. Escalante y aquí al amigo, por esa decisión, por esa voluntad ciudadana de participar sin temor alguno para que toda esta constitución realmente sea formulada en beneficio del pueblo de aquí de la Ciudad de México. Por eso permítame felicitarle a los tres y a todos aquellos que están contribuyendo a que este cambio sea un verdadero cambio en favor de la sociedad. Pues a ver si nos ayuda don Jesús allá en Tabasco. Bueno, eso sí. Tenemos representantes en Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Cuenten Pero conmigo. usted, aparte de la lucha por los trabajadores, nos ayudará a recabar opiniones con formatos que le vamos a entregar. ¿Qué le parece? Estoy a sus órdenes. Gracias. Y es más, me siento halagado ante esta invitación. Y créame, si me lo solicitan, a sus órdenes voy a estar siempre. Solicíteselo formalmente. Claro que licenciado solicitamos. Iván, para ser parte de lo que tiene nuestro representante allá en la promoción de esto. Claro que solicitamos mucho su apoyo y le agradecemos esa visión tan patriota, tan nacionalista, tan realista y sobre todo ese valor de denunciar las cosas como son. Realmente hoy estamos ante un nuevo escenario que es un paradigma social y político. Primero tenemos una nueva constitución para la Ciudad de México, como lo dije inicialmente, tal vez de origen mal hecha, que podemos nosotros corregir. Y para eso están los próximos candidatos de partido y ciudadanos, pero no debe ser solamente una situación que se limite a los 100 diputados constituyentes. Yo creo que todo el pueblo. Es de toda la sociedad civil Exactamente. y sobre eso les traemos una propuesta. Eso es. Gracias, Iván. Licenciada Perla Escalante, ¿le gustaría abundar al respecto de la problemática de la central de abasto o algún otro punto que trate y darnos también su opinión sobre la Constitución Nacional Claro. y la de la Ciudad de México? Sí, pues finalmente ser nada más muy concreta en relación a la Constitución Nacional, que las circunstancias sociales han venido evolucionando más rápido que las 500 reformas, Sí. nos hablaba usted de 500 Más de 500, reformas, ¿verdad? 500 y más, que se le han hecho. Entonces, pues, nos arrebasó. La realidad social, hay muchas cosas que no están legisladas, hay muchos derechos, hay muchos cambios sociales que tendremos que contemplar en una nueva Constitución Nacional. Y claro, recabando todas las opiniones a nivel nacional, pero de los grupos de la sociedad civil organizada, de los líderes, como aquí los compañeros presentes, de los representantes, quien realmente sabe cuál es la problemática. Como lo dijo aquí nuestro compañero Iván, que dicen las cosas como son. Y pues agradecerte, licenciado, y No, al el honor de haber contrario, compartido con Así es. ustedes la mesa. Al contrario, yo quisiera hacer una pregunta también que la recabamos del auditorio. De la central de abasto, ¿qué podemos decir en el momento, en el presente y ya un futuro inmediato? ¿Mejoría, retroceso,
dadas la importancia y la trascendencia que tiene la central de abasto, ¿verdad? Es la principal, creo, ¿verdad? Sí, es Suministradora de... así es, a nivel mundial sigue siendo la más grande A nivel mundial, no y solamente obviamente aquí nacional se nacional. recaba toda la cuestión agrícola y todo, 90,000. los alimentos se manejan desde la central de abasto. Sobre todo para todo el mundo que la están escuchando en este momento, que Así sepan, es. ¿verdad? Está enclavada en Iztapalapa, Está en Iztapalapa. totalmente. Así es, son 300 hectáreas. Y la verdad es que la principal problemática que tenemos es que se define un marco jurídico. Por eso este No se ha tema definido, todavía está esa problemática, ¿verdad? Sí, todavía está esa problemática aún. Por eso este tema del constituyente, pues, es la gran oportunidad de que la central se le dé un marco normativo que garantice la seguridad jurídica a todos los compañeros que en ella laboramos. Muy bien, muchas gracias. Pues les informamos que acabamos en otro contexto también constitucionalista, amparista, el compañero Juan Moreno Hernández, quien era dirigente en Tláhuac, planteó la problemática de su hija, Thaís Moreno, que le había negado el acceso para hacer examen en la escuela del Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿verdad? Es correcto. Y pues nos tardamos un medio añito más o menos, pero finalmente logramos que la justicia federal amparara y protegiera a Thaís Moreno Cázares, ¿verdad? Licenciada, si gusta verificar, por favor, la fecha. Y Juan Moreno Hernández, no sé si lo conocen, de Tláhuac, sí, ¿verdad? Le informamos por este conducto que la justicia federal, o como decimos por ahí, tarde o temprano se impone, cuando hay la oportunidad de la lucha y la defensa correspondiente, y ganamos el juicio de amparo en favor de su hija. Está ordenando ya en cumplimiento a la ejecutora de amparo. ¿Quién ordena, licenciado Manjarres? ¿Quién ordena? Concretamente, Margarita Villagómez ¿Qué cargo Vadillo, tiene? encargada de despacho de la Subdirección General. De la Subdirección General de... La Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Que se presente su hija para que le reciban los documentos correspondientes. ¿Dónde está? Por ahí, pues se lo había negado. Le había negado, ¿sí tenía conocimiento? Ah, perfecto. Le había negado el derecho o el acceso a hacer ese examen. Nos fuimos al juicio de amparo, se tardó un poco, así es la justicia, luego desafortunadamente. Pero finalmente aquí está claro que está ganado, ¿verdad? Entonces, no tenemos la menor duda que pase ese examen, al cual ya tiene, por orden judicial federal, en juicio de garantías, el oficio de qué fecha es, licenciado Manjarres. Aquí está El la oficio es del 6 de abril del O sea, de ayer. 2016. Ahí está clarísimo. Esa es la buena noticia que les tenemos. Ya ven que en cada programa damos noticias jurídico-constitucionales y de amparo. De esta manera, en el ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, problemáticas y personajes nacionales, hoy su servidor y todos muy contentos por haber tenido a estos tres grandes personajes nacionales. La licenciada Perla Escalante, a la cual, por cierto, igual que ustedes, Jesús e Iván, han estado llegando. Felicitaciones a ustedes, más de 20 felicitaciones, licenciada. Muchas felicitaciones por su destacada defensa, lucha por una Ciudad de México que esté debidamente alimentada, vamos a llamarle así, abastecida, en fin, etcétera. Y a Jesús y a Iván en su lucha constitucionalista por la concretización, la actualización, la realización del Estado de 32, el Valle de México. Sería el Valle de México, como la Constitución lo marca en el contemplaba, ¿no? 44 Todavía lo constitucional. contempla, Así todavía, es. ¿verdad? Que en caso de que los poderes de la Unión se trasladaran a otro lugar, esto pasaría a convertirse en el Estado del Valle De México. de México. En esa lucha constitucionalista, y a Jesús, ¿verdad? Rosalmerón, por esa defensa de los ¿cuántos? Más de 70,000. Más de 76,000. Más de 76,000 trabajadores de Pemex,
Y desde luego hacemos extensiva esa lucha en defensa de los millones de trabajadores que hay en este país, inclusive de los no asalariados, que ayer tuvimos foro aquí al respecto. Que tienen el derecho a vivir dignamente, a tener seguridad de los social. no asalariados formales, ¿verdad? Formales. Donde están los profesionistas, ¿quiénes más? Los Están comerciantes. los que proveen de alimento a la Ciudad de México, a todos aquellos que no tienen un patrón, pero que tienen el derecho a vivir dignamente y a tener la seguridad social que el Estado está obligado a darle. También va en defensa de ellos, ¿verdad? Ayer usted hizo esa defensa aquí en el foro que tuvimos a partir de las 12 del día. ¿Algún mensaje? Empezamos con... Bueno, yo Jesús. quiero mandarle un mensaje a todos los trabajadores petroleros sindicalizados, a los de planta, que ya dejen de actuar con ese conformismo, que se alejen de la ignorancia y que se apresten a defender sus derechos, porque lamentablemente van a perder sus fuentes de empleo. A mis compañeros jubilados les digo lo mismo, pero voy más allá diciéndole: nadie los va a defender a ustedes si no son ustedes capaces de defenderse a sí mismos. De nada sirve que estemos luchando, que estemos arriesgando, no sé qué estemos arriesgando, porque el hombre debe de arriesgar todo, incluso hasta la vida, por dar cumplimiento a sus ideales, por exigir cumplimiento de sus derechos. A esos jubilados que me están escuchando, que me están viendo, que se suman a nuestra lucha, porque esta lucha no es en beneficio de 2 o 3, sino es en beneficio de la familia petrolera que depende de los jubilados. Gracias, Jesús. Bueno, en materia de constitución, comentarles que desde el Frente Nacional y la Unión Nacional Sinarquista vamos a buscar no mover los poderes, sino crear un distrito federal en lo que es el centro histórico para liberar el resto de la entidad federativa, para que sea una reforma de fondo. Y que además se presentará una constitución ciudadana alterna con apoyo de gente del PAN, de otros partidos, de candidatos ciudadanos, para corregir el mal Movimiento texto. Ciudadano El movimiento también, ciudadano principalmente y va a participar. de todas las fuerzas políticas. Lo que requerimos realmente es que la sociedad civil también haga escuchar su voz para que la Constitución sea ciudadanizada. Y de ahí también necesitamos mejorar la Constitución federal. No hemos tenido una Constitución netamente mexicana, la del 24, la del 57 y la del 17 han sido viles copias, y necesitamos una Constitución con raíz hispanoamericanista, jus naturalista, que defiende el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, la familia con valores, y que redimensione y ciudadanice el Estado mexicano. Muchas gracias. Gracias, Iván. Licenciada Perla Escalante. Pues mi mensaje va en 2 sentidos. Uno, a todos los ciudadanos, decirles que es el momento de que hagamos un esfuerzo porque cambie este país. Y a las personas que lleguen al constituyente, los notables, como se nombraron ahí dentro de esas palabras rimbombantes que se buscaron, que de verdad sean notables, pero notables en su compromiso de ejercer bien esa gran responsabilidad que tendrán, tanto a los ya determinados por los diferentes entes de poder, por darles un nombre, como también al mayor poder que reside, en la que reside la soberanía, que somos los ciudadanos. Quien llegue, que tenga la responsabilidad moral sobre todo y nacional para con México. Agradecemos a la licenciada Perla Escalante su mensaje final y recordamos que su última expresión o su expresión final se contempla, recuerden ustedes, en el artículo 39 constitucional, que establece muy clara y perfectamente que todo poder público dimana del pueblo. Es decir, toda la autoridad se debe a ustedes, pero esa autoridad debe de constituirse para beneficio del pueblo. Y en el sentido de los notables, también les damos la buena noticia de que ya entraron las primeras demandas de amparo, precisamente de más de 15 el día de ayer. Mañana yo creo que ya tendremos cuántos jueces admiten los mismos, cuántos previenen, para efectos de desahogar la prevención correspondiente, y yo creo que a más tardar de hoy en 8 o martes, miércoles, ya tendremos cuántos jueces federales logramos que se aboquen al análisis de la determinación de los 28 notables
si es constitucional o no, porque nosotros planteamos que es discriminatorio, que nada más, aunque sean muy personalidades, aunque sean muy notables, pues, podríamos mencionar algunos nombres, son muy importantes, eso no está en fuera de duda, y nuestro respeto a las 28 personalidades designadas por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero hay muchos que quieren participar junto a esas 28 personalidades desde ya, independientemente del constituyente, o sea, porque el objetivo de estos notables es que elaboren un proyecto de constitución que someterían a la consideración del jefe de gobierno y este lo plantearía al constituyente, ¿verdad? Si no estoy equivocado. Ustedes que son expertos en el tema, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces, se instó, se desatendió las peticiones, entonces se está considerando, como en el caso de Homero, que hay discriminación. Lo que se pedía es que, se ha venido pidiendo es que los firmantes se les tome en cuenta para participar al lado de esas 28 personalidades y una agrupación política nacional con registro vigente en el INE, que es la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México Acción Ciudadana. Ojalá que no nos vayan a resolver, como en el caso de Thais, dentro de medio año o 3, 4 meses, ¿no? Pero de todos modos, si viene favorable, puede traer toda una serie de repercusiones y consecuencias técnico-jurídicas muy importantes, ¿verdad? Por lo pronto ahí está la noticia, ya se metieron las manos en torno a esto por parte de más de 15 ciudadanos que están ya demandando la intervención del Poder Judicial de la Federación, no solamente en la situación de las 28 personalidades, el otro tema también, ¿por qué 75,000 firmas para los independientes? ¿Verdad? ¿Por qué 75,000 firmas? ¿Por qué no lo dijeron 30, 40 o 100,000? ¿Qué no contestaron, no atendieron? También, ¿por qué el 60-40? ¿Verdad? Ya sabemos por qué, pero que no han querido atender las peticiones. ¿Por qué de Distrito Federal a Ciudad de México? ¿Por qué alcaldías y no municipio libre de una vez? Como lo ha venido planteando aquí Iván Manjarres, de que se actualice realmente lo que establece la Constitución. ¿Por qué concejales? Y así por el estilo. ¿Qué les parece? Pues fue un programa de buenísima presencia de entrada, agradeciéndoles haber aceptado nuestra invitación aquí a la licenciada Perla Escalante. Llevamos medio año o cuánto invitándola. Sí, verdad. Y se nos hizo ahora, por eso dijimos con fundamento que estamos muy contentos, ¿verdad? Por la presencia de la licenciada Perla Escalante, ¿o no? Así Muy es. bien, muy bien. ¿Verdad? Además, una mujer muy bella ¿verdad? también. Totalmente Hay de que acuerdo, decirlo. y ahora es bueno que haya mujeres luchando por temas importantes de la ciudad. Y más como Perla Escalante, Así es. ¿verdad? Así es. Y bueno, pues no se diga en el contexto correspondiente, don Jesús, Rosa que Salmerón. fíjense que tenemos 3, en la lucha que traemos constitucionalista de la defensa de los trabajadores, 3 Jesús, qué chistoso. Él, Hay en una Tabasco, coincidencia. un Jesús Vázquez que vino ayer de Veracruz. Pues usted lo vio Sí, también, sí, lo vi, Jesús lo vi. Vázquez Trejo. Una Y coincidencia. y otro Jesús que lo invité, pero no vino, era el otro. Los invitamos. Es que parece que Jesús, es pero Jesús. anda aquí con nosotros. Jesús Es- Flores es defensor también de jubilados. Es y un pensionados. nombre muy, muy especial. ¿Conoces a Jesús? Pues quién no Ah, conoce a el Jesús? otro. Yo pensé que estabas refiriendo a Jesús Flores. Estás refiriendo al otro Jesús. Al Jesús. Pues sí. Y tenemos 3 Jesús aquí Muy bien. en esta Muy lucha. Y otros más. Si no hay algún otro comentario, y se anda por ahí don Hugo. Gracias, Hugo, por tu apoyo. Gracias. Bueno, pues gracias a ustedes. Buenas noches. Y hasta la próxima en el foro plural. Que quede bien claro que es plural, ¿verdad? Y más que todo ciudadano, social, constitucional y de derechos, ahora con la nueva denominación, programa de Televinter Constitución CDMX o Televinter Constitución de la Ciudad de México o Televinter rumbo al constituyente CDMX y rumbo al centenario, dentro del ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas y personajes nacionales permanentes que traemos desde hace ya algo de tiempo.
Y en ese foro permanente, su servidor, Román Díaz Vázquez, les agradece la deferencia de su preferencia.